Hola, muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a la Relaca por haberme dado la oportunidad de poder hacer esta presentación sobre un tema que es de muchísima actualidad, que tiene que ver con megaconstelaciones, con contaminación lumínica, con la ciencia astronómica y por supuesto con el derecho espacial. El título que elegí es un juego de palabras: Cielos oscuros, una preocupación astronómica. Es un juego para hacer un poco más entretenido el título. Lógicamente es un pantallazo, es un tema que lógicamente lleva mucho más tiempo, pero bueno, voy a tratar de acotarme a las ideas más fundamentales en estos 15 minutos que tengo. Y bueno, por supuesto les dejo mi correo electrónico para todas aquellas personas que tengan ganas de intercambiar ideas sobre esto. Con mucho gusto quedo a disposición. Como les decía, el tema que elegí es un tema de mucha actualidad. De hecho, aquí en esta diapositiva puse una serie de recortes de diarios que en el último tiempo, en estos últimos meses, aquí en la prensa argentina, se hicieron eco del tren de satélites de Starlink, que se pudo ver 2 veces desde aquí. Eh, mm, Como ustedes saben, las megaconstelaciones tienen un objetivo muy importante, que es el de brindar conectividad a zonas remotas. Esto es muy importante para lograr la digitalización y lógicamente para eh, conseguir el objetivo de desarrollo, por supuesto. Pero también hay un lado B, que es que si no se toman las medidas adecuadas, esto podría llegar a tener algún tipo de impacto negativo en las imágenes que obtienen los telescopios ópticos. Y esta foto lo que intenta es mostrarle un poco cómo se ven estos rayitos blancos, es el impacto de las megaconstelaciones en las imágenes tomadas por un telescopio óptico. Entonces, bueno, esto es básicamente una breve introducción del tema de mi presentación, que va a estar dividida en 3 partes. La primera, bueno, un poquito vamos a hablar de megaconstelaciones y de qué estamos hablando cuando hablamos de contaminación lumínica en esta presentación. Luego vamos a adentrarnos un poquito en el derecho medioambiental del espacio y cómo se podría aplicar a la contaminación lumínica de las megaconstelaciones. Y por último vamos a ver cómo Copos ha abordado esta temática hasta el momento. Entramos entonces ahora sí a la primera parte. Eh, las megaconstelaciones. Bueno, habrán escuchado que se espera que en el próximo tiempo Starlink lance al espacio unos 30.000 satélites a 600 kilómetros y que OneWeb lance otros 48.000 satélites a 1.200 kilómetros. ¿Y qué sucede en estas órbitas? Estos objetos espaciales reflejan la luz del Sol y generan, por un lado, una luminosidad que en muchos casos es mayor al límite establecido por la Unión Astronómica Internacional para el emplazamiento de observatorios. Y otro de los problemas es eso que les mostraba en la otra diapositiva, que son estas rayitas que, digamos, arruinan las imágenes tomadas por telescopios ópticos. ¿Quiénes son los sujetos afectados? Bueno, claramente todas aquellas personas que se dedican a la observación astronómica, pero no solamente esas personas, sino también cualquiera de nosotros que disfruta de ver el cielo y que se dificulta cuando hay mayor luminosidad en el cielo, y por supuesto las comunidades indígenas que utilizan los cielos para actividades que son fundamentales para su subsistencia. Cuando hablamos de contaminación en esta presentación, no estamos hablando de esa luminosidad en el cielo, ni tampoco hablamos de la iluminación urbana artificial nocturna del cielo, o lo que en inglés por las siglas se lo conoce como ALAM, sino que aquí de lo que estamos hablando es de la contaminación lumínica en el espacio ultraterrestre causado por las megaconstelaciones. Y por eso vamos a hablar de derecho espacial, porque estamos hablando de contaminación en el espacio ultraterrestre. Y esto me lleva a la segunda
a la segunda diapositiva, en donde hablamos ya así de dos cláusulas en particular. No quiere decir que sean las únicas dentro del derecho espacial sobre la materia medioambiental. Por un lado tenemos el artículo 3, que es una norma de tratado que recepta e incorpora al derecho espacial una serie de principios, normas y reglas del derecho internacional en general y en particular del derecho medioambiental. Y por otro lado tenemos una cláusula más específica en la materia medioambiental, que es el artículo 9 del Tratado del Espacio. Este artículo incorpora una serie de obligaciones. Yo voy a hablar, solamente me voy a referir a dos. La primera es la obligación de evitar la contaminación nociva. Si bien a simple vista parece ser una redundancia, en realidad no lo es. Tenemos una definición de contaminación que elaboró el profesor Borov en 1972 y que después fue receptada por la Asociación Internacional de Derecho, por la ILA, en su proyecto de Convención sobre Desechos Espaciales, y que reza así: la alteración es la alteración humana del medio ambiente por la introducción de elementos indeseables o por el uso indeseable de los mismos. Yo aquí le subrayé la palabra elementos porque esta palabra incluye tanto materia como energía, por eso que esta definición también es aplicable a la contaminación lumínica. Y la palabra nociva implica que el daño sea capaz de causar un daño significativo. La palabra significativo es de especial relevancia en derecho medioambiental, porque establece una suerte de umbral de tolerancia que implica que el daño sea más que detectable, aunque no grave ni sustancial. Esta es básicamente la definición que la Comisión de Derecho Internacional hizo en su proyecto de artículo sobre daño transfronterizo. Ahora, si nosotros tenemos que analizar cuál es el daño que potencialmente se podría llegar a generar en las imágenes de telescopios ópticos, bueno, hay varios factores. Los estudios hacen distintas diferencias y llegan a la conclusión de que el daño puede llegar a ser desde mínimo o insignificante hasta significante o sustancial, y esto depende de varios factores, entre ellos qué tipo de telescopio es un telescopio de amplio campo, con el que se espera emplazar, se espera poner operativo en Chile en 2022, el Observatorio Vera Rubin. Ahí se estima que podría llegar a perderse, a arruinarse un 30, 40 y hasta un 50% de las imágenes, mientras que en otros tipos de telescopios se podría arruinar menos de un 1% de las imágenes. También depende de la órbita en donde se encuentra la megaconstelación, depende de la inclinación entre observador, sol y objeto espacial. En fin, depende también si hay otros telescopios tomando imágenes de backup. Hay varios, digamos, elementos que permiten evaluar el nivel de daño que se podría llegar a causar. Y también hay que tener en cuenta que la observación astronómica tiene una función fundamental en todo lo que es la política de protección planetaria, tanto en el seguimiento, en la observación y seguimiento de objetos cercanos a la Tierra para prevenir impactos y proteger la vida y la propiedad en la Tierra. Ahora quiero pasar a la segunda obligación, que es la obligación de tener debidamente en cuenta los intereses de los otros estados, también contenida en el artículo 9 del Tratado del Espacio. Básicamente el respeto y la consideración por los intereses de otros estados. Alguna parte de la doctrina ha tenido una interpretación un poco más acotada sobre el alcance de esta obligación, y para ello un poco han hecho un paralelismo con el artículo 3 de la Convención de Chicago, que establece la obligación de que los estados se comprometan a tener debidamente en cuenta la seguridad de la navegación de las aeronaves civiles. Entonces, en cierta medida traspolan este lenguaje y entienden que el debido cuidado se centra en la seguridad de las actividades en el espacio. Sin embargo, si miramos el texto del artículo 9 del Tratado del Espacio, vemos que se eligió un lenguaje mucho más amplio que habla de los intereses, y que estos intereses pueden abarcar digamos, el medio ambiente,
en el espacio, puede abarcar también la actividad científica, astronómica, incluso aquella que se realiza desde la Tierra, así como también, lógicamente, la seguridad de los objetos en el espacio. También les había comentado que hay, a partir del artículo 3, se recetan una serie de principios que son fundamentales para dar contenido a estas obligaciones. Yo me voy a referir a 3 de estos principios medioambientales. Uno es el principio de buena vecindad, que es un principio que fundamental para el derecho medioambiental, que está recetado tanto en la Declaración de Estocolmo como en la Declaración de Río. Básicamente es la responsabilidad de garantizar que las actividades dentro de la jurisdicción o del control del Estado no causen daños al medio ambiente de otros estados o de zonas situadas más allá de los límites de su jurisdicción. Yo les subrayé aquí 2 partes que me parecen muy interesantes de analizar desde el derecho del espacio. Por un lado, las actividades dentro de su jurisdicción o control. Esto inmediatamente nos lleva a pensar en el artículo 8 del Tratado del Espacio, en el Convenio de Registro, en la Resolución de Asamblea General 1721b, todo esto que nos hace recordar la obligación que tiene el Estado de lanzamiento respecto de los objetos que tienen registrados, su registro. Y la otra parte sobre la que quería hacerles un comentario aparte es zonas más allá de la jurisdicción. Esto claramente nos hace referencia a zonas que son espacios comunes globales y que, como en el caso del espacio ultraterrestre, son res communis omnium. El otro principio que es sumamente importante y que está estrechamente vinculado con la obligación del debido cuidado es el principio preventivo. Es esta obligación de tomar medidas para evitar el daño cuando esto ya no es posible, por lo menos de minimizarlo. Y requiere de la cooperación internacional, claramente. Si miramos el texto del artículo 9 del tratado, vamos a ver que la cooperación internacional también está insertada en esta misma norma. Finalmente, el enfoque precautorio, también receptado en la Declaración de Río, es muy importante porque incluso cuando no se puede saber con certeza que el daño es realmente grave o irreversible, incluso en esos casos también los estados tienen la obligación de tomar medidas. Ahora sí me quedan un par de minutos para brevemente decirles algo sobre copos y sobre cómo ha sido el tratamiento del tema. Digamos, en términos generales, contaminación es un tema que se trata desde los albores de las tareas del COPO. Desde 1959 ya hay rastros de que se trata el tema de contaminación. De hecho, justamente tenemos una cláusula en el tratado que se refiere a esto. Y en 1982 es interesante porque en la conferencia de Unispace 2 ya se había tomado conciencia de que el aumento cada vez mayor de lanzamientos iba a tener en algún momento, iba a traer aparejado una serie de costos compartidos. Después en 1999, en el marco de Unispace y en las márgenes, se hace un simposio que lo organiza conjuntamente la Unión el Instituto Internacional de Derecho del Espacio y la OSA, en el cual se hace mención, se refiere a la contaminación lumínica causada por el reflejo del sol en la basura espacial. En 2017, la Unión Astronómica Internacional presenta un documento ante la Subcomisión Científica y Técnica en donde presenta las preocupaciones de la comunidad astronómica, tanto de la astronomía óptica como de la radioastronomía, y se propone hacer una conferencia, que esta conferencia iba a tener lugar el año pasado, pero por la pandemia se tuvo que pasar a será en octubre de este año en Tenerife. Sin embargo, el año pasado se llevó a cabo un taller del cual resultó un informe muy interesante, muy sustancioso, y en base también a ese informe es que de vuelta la Unión Astronómica Internacional con un grupo de estados este año presenta la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos un nuevo documento de trabajo proponiendo que el tema sea tratado por COPOS porque tiene su competencia para este tipo de temas y porque se requiere una estrategia internacional para poder mitigar los efectos negativos
de las megaconstelaciones que, como les mencionaba anteriormente, son importantes en sus objetivos para el desarrollo. Finalmente, bueno, me quedan solamente las conclusiones. Básicamente la idea que les quise transmitir es que el Tratado del Espacio nos da elementos para tratar la contaminación lumínica generada por las megaconstelaciones, la obligación de evitar la contaminación nociva y la obligación del debido cuidado son de especial relevancia, y todos los principios que se incorporan a través del artículo 3 que nos permiten dar contenido a esas obligaciones también son de suma utilidad. Y por supuesto quedará como tarea para COPOS avanzar en el análisis de la temática y eventualmente acordar ciertas recomendaciones para proteger a una de las ciencias más antiguas de la Tierra. Muchísimas gracias.